pues hay una diferencia. Primero, que solo Él la da, y dos, son cosas que Él da espirituales que el mundo no comprende. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo. Usted y mi persona debemos aprovechar bien el tiempo. Vaya, si no puedo o no podemos como pastores que el consejo llegue completo y que usted deje de ver 3 episodios del dorama, por lo menos lleguemos a uno, vaya, uno diario, irle bajando, ¿sí? Cada uno dura alrededor de 40 minutos, estamos hablando de 120 minutos, 2 horas. Podemos bajarle, eso como por un ejemplo. Pero dice aprovechando bien el tiempo, porque debemos aprovechar bien el tiempo, porque dice que los días son malos. Solo desde aquí, hermano, la intención del sermón es que cuando usted vaya a casa y escuche las cosas bíblicas que se escuchan en YouTube, en la radio, y vea a la persona y que siempre le habla de cosas de bien y que él se siente bien y que anda bien y que nunca habla de un testimonio de algo que le sucedió o que le fue mal, pues desde allí, en ese momento, la persona ya está predicando un poco extraño, porque dice que los días son malos. Son, y lo dijo en Efesios, a saber cuántos cientos de años atrás. Para la fecha, ¿cómo siguen siendo los días? Malos, ¿verdad? Dice también el 17, por tanto, dice, no seáis insensatos. Significa que nosotros debemos de ser esas personas que en nosotros haya inteligencia, que también en nosotros haya ciencia. No está malo que usted practique ciencia. De hecho, la escritura en un versículo dice que esta Dios la iba a ampliar, y como vemos la situación ya está ampliada. También hay un momento en que el Señor dice que la ciencia la va a hacer cesar. No sé cuándo será ese tiempo, pero la Biblia lo dice. De hecho, también quizás puede estar sucediendo. Pero, por tanto, no seáis insensatos. Insensatos también tiene que ver, le decía, con ciencia. Ya le digo con qué más tiene que ver. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir en el otro, en el cual me quiero detener. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed como llenos del Espíritu Santo. Tomé este versículo por esa parte donde dice llenos del Espíritu Santo. Se me ocurría pensar en que, ¿será que no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Será que algunas personas lo tomamos como que vamos recibiendo de Él de a poquito? ¿Será que lo recibimos de un solo? Y ahí surgieron otras palabras, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu, y también surgió la llenura del Espíritu. Estos versículos existirán. Si existen, debemos tomarlo. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Será que lo que vemos a través de la televisión o a través de las redes, será que realmente es así como lo debemos hacer? Antes de pasar a ello, quiero leerles otro versículo que les leía a los hermanos. También comentarle que cada uno de estos momentos, como usted sabe, siempre el Señor permite, me da un montón de versículos y yo se los traigo todos. Primero Dios, sabemos que de parte mía no va a obtener mucho chiste, no va a obtener, y eso es lo que procuro y le oro a Dios, mucha repetición de palabras. Siempre es necesario querer aprender. De hecho, el versículo para hoy lo dice, que siempre adquiramos conocimiento, y el único conocimiento que quiero adquirir hasta el último día que Dios me permita estar es su palabra. Proverbios 2:6, escuche, no lo busque, solo escúcheme. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Ahí lo dice claramente lo que le estaba diciendo. Jehová da la sabiduría, Jehová le da la ciencia, Jehová le da el entendimiento, Jehová le da la inteligencia, Jehová le da el saber.
Si algo decimos, esto no lo entiendo, si es de la Biblia, ahí téngalo. Va a llegar el momento cuando Dios le va a dar la oportunidad de que lo pueda entender. Tenemos versículos los pastores que no entendemos. Si los anotamos, el pergamino sería grande. A veces con el pastor Edwin buscamos que el Señor nos ayude a comprenderlo, y siempre, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Porque Jehová dice, da la sabiduría, pero no solo sabiduría, dice que también de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si algo usted dice no lo puedo hacer, le están faltando dos cosas: fe y saber que si ora a Dios, Él también es el que le puede brindar la inteligencia para lo que usted y mi persona queremos hacer. La frase que le dejé en la predicación anterior, cuando se me dio oportunidad, es que ¿será que todo lo que hacemos para Dios, Dios lo recibe? El mismo ejemplo le daba a mis hermanos en la reunión. ¿Será que todo lo que hacemos, Dios lo recibe? En su oportunidad, o quizás en una anterior, daba el ejemplo de económicamente, que aquella persona puede aportar todo para la iglesia, si es que así lo desea, o las personas que pueda ver en el camino. Pero si su sueldo inclusive quedaba holgado para terminar ese mes, pero no llevó esa comida a casa, y peor aún, en casa también vive su madre o su padre, no los estamos honrando. Entonces la misma Biblia dice que somos peores que un incrédulo. Pero ¿cómo también tomamos esto bíblicamente? Desde Génesis las personas empezaron a hacer holocaustos a Dios. Hubo un libro en el cual empezó a quedar agendado a dónde iban a ir poniendo el tabernáculo, quién iba a crear el templo después, a lo mismo también se le llama santuario, de cómo, quiénes tenían que estar adentro en los oficios, y ahí empezaron también con los sacrificios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y los libros van y etcétera. Pero ya casi al final de lo que llamamos Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, el Señor les dice que está bien, hay holocaustos, pero ya no los quiero, dice. Lo que quiero de ustedes es misericordia. La misericordia la podemos fabricar con las manos, no. Por eso le decía en la oración que nos podemos ir faltando en alguna cosa material, pero debemos de estar presentes al Señor, cumpliendo las cosas internas, y son las que más cuestan. Dice que vaya, hubo holocausto, vaya, no me lo den, pero mejor denme misericordia. Ahí busca realmente como dice, yo se lo estoy diciendo de otra manera. Vaya, hay sacrificios, dice el Señor, vaya, sigamos con los sacrificios, pero si va a haber antes mejor conocimiento, prefiero el conocimiento de ustedes antes que el sacrificio. Entonces, ¿qué tiene que ver todo con esto? Con el bautismo en el Espíritu, la llenura y la unción. Es que las sectas y las iglesias, incluidos los pastores o como se llame el que está dentro, nos enseñan a hacer las cosas, y a lo largo de la vida nos cerramos que así es, y a través de la Escritura vemos que no es así. Ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es bautismo del Espíritu Santo. Existe la frase bautismo del Espíritu Santo. ¿Será que es el mismo bautismo en agua? Ciertamente no. Pero existe la frase, sí. Existen muchos. Yo solo le quiero dar dos. Busque conmigo Hechos 1:5. Muy interesante lo que dice ese versículo. Lo amplía perfectamente. Amén. Excelente. Mire, allí menciona un nombre, dice que es Juan. Juan dicen que era familiar de Jesús. Juan fue el que vibró en el vientre. Juan también es considerado un profeta. Hagamos de cuenta y caso que los tres sí están en la Biblia y que los acabamos de leer. Eso nos lleva a decir qué hombre de Dios ¿verdad? Entonces, con ese pensamiento, leamos ahora. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
Mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Dentro de no muchos días. En este momento probable a usted se le pueda venir en su mente, hey, y no cuando recibimos a Jesús directamente viene el Espíritu Santo. Aquí de entender como que después Él iba a entrar. ¿Y cómo iba a entrar? ¿Completo o por partes? ¿O cómo es el asunto? Estamos viendo la frase bautismo del Espíritu Santo. La pregunta que en este momento nos estamos contestando es que si existe la frase, sí. Ahí dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Busque Mateo 3:11. Mientras busca Mateo 3:11, le adelanto que en el versículo 4 dice el nombre de la persona que está expresando esto. ¿Cuál es ese nombre o esa persona? Juan. Entonces, ya teniendo en cuenta que siempre es Juan, Mateo 3:11, ¿qué dice? ¿Verdad que Juan bautizaba con agua, ¿verdad? Pero ahora es el propio Juan y dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y no solo eso, sino que es más que, él os bautizará. Pregunta directa, ¿Juan podía bautizar en el Espíritu? Excelente. Algunos sí directamente dijeron no, excelente. Ahí vamos. Pero de aquí lo expresamos, no. Sino que uno que ni siquiera soy digno de atar su calzado, de hecho, ¿verdad? Ni siquiera somos dignos de llamarnos hijos de Él. Él es el que es el poderoso, el final, ¿verdad? El más poderoso, y Él es el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Ante cualquier pregunta, la primera es, ¿existe la frase? Sí, vimos 2 versículos donde nos expresa qué es. Entonces, que existe la frase. Ahora vamos a ver qué es. Si ustedes pueden ver en la pantalla, es una Biblia digital que contiene números por cada palabra. Para algunas palabras es el significado y para los nombres, ¿qué significa ese nombre? Entonces dice que porque Juan ciertamente bautizó con agua. Para la palabra bautismo, ¿qué número tiene? Se vio, ¿verdad? Al menos acá 907, ¿verdad? Pero dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué número tiene la otra palabra? Es el mismo número para la palabra. Si nos quisiera decir algo distinto, aquí tendría que tener otro número. ¿En qué nos ayuda o en qué me ayuda este número que tengo instalada esta Biblia? Que al darle clic, como este es griego, me lleva a la definición de la palabra. ¿Cuál palabra? Bautismo. Entonces, la palabra bautismo es, ¿verdad? Sumergirse. Hemos escuchado también de pastores que dicen que el bautizó es teñirnos. ¿Y qué significa teñir? Cuando sale de manera distinta. Entonces, sumergir significa estar completamente en agua. Se lo voy a poner de las cosas que más amo hacer. Imagínese, tiene una taza de café, tiene un pan dulce de hojita, delgadito, y lo sumerge hasta que toca sus dedos. Mientras ese pan está allí en ese líquido, eso es sumergirlo. A eso se refiere quedar completamente mojado, porque si ustedes le dieran clic, les diría que la definición es quedar completamente mojado. Entonces, si soy sumergido, y ese bautismo, ¿para qué lo hacía Juan? Hoy les escucho. Para arrepentimiento, excelente, lo hacía para arrepentimiento. Entonces las personas iban, oraban y decían, Señor, perdóname de esto, de lo otro, etcétera. Y después de haberse confesado con Dios, se acercaban a Juan. ¿Y qué hacía Juan? Bautizarlo. ¿Cómo salían esas personas? Arrepentidas. Entonces, ¿será que si la palabra esto es para arrepentimiento, bautismo en el Espíritu Santo, sería para arrepentirme del que va a estar conmigo, o sea, el Espíritu Santo? No, ¿verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, si es la misma palabra, ¿qué significará?
¿sí? Este es sumergirme en el Espíritu para arrepentimiento. Vea conmigo, por favor, 1 Corintios 6:19. Antes de darle una respuesta, vea que dice 1 Corintios 6:19. Amén, léamelo fuerte, porfa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vuestro? Lo hace a manera de pregunta, ¿verdad? Entonces, hermanos, les pregunto, ¿ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Lo ignoran ustedes? No, ¿verdad? Ya muchas veces esto se ha repetido por cada uno de los predicadores acá en en la iglesia Plan del Pito, ¿sí? El cual dice que lo tenemos ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros. Ahora que comprendemos nuevamente que bautismo es estar sumergido, que también ese bautismo en agua es para arrepentimiento, entonces ¿qué es bautismo en el Espíritu Santo? Reconozco que la frase está en la Biblia tal cual escrita, y ahora ¿qué significará? Bueno, antes de decir que qué significa, usted sabe que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo, usted aceptó a Cristo, se arrepintió, el Espíritu Santo llegó a usted. Vuelvo y le repito, significa que el Espíritu Santo llegó a usted y usted se convierte en ese templo y morada del Espíritu Santo. Lo estamos viendo en los versículos. Entonces sé que con lo último expresado allá afuera, ¿verdad? A través de las redes, o quizás algunos de ustedes dirán, no estoy diciendo bien las cosas. ¿Pero por qué? Porque siempre cuando vemos que las personas expresan el bautismo del Espíritu, sé que lo primero que se le puede venir a su mente es que la persona tiene que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si volvemos a Hechos, al capítulo, en los primeros capítulos dice que cuando recibieron el Espíritu, ¿qué empezaron a hacer? Hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces todos se van por ese rumbo y dicen, no, es que usted no ha sido bautizada, hermana, en el Espíritu, no habla en lenguas, ¿sí? 1 Corintios, si lo tiene todavía, ahora búsqueme el 12. Estas cosas bíblicas, créame que con la mayoría de personas no va a concordar. Después no van a querer hablar con usted, pero mientras usted lea y sepa en el Señor que esta es la verdad, a usted le irá bien. De hecho, ya somos criticados y ya hemos hablado de eso también. Uno de los sobrenombres más fuertes es que somos la refrigeradora, ¿va? Porque no le damos esa amplitud al Espíritu Santo. No se la damos con ignorancia, se la damos con conocimiento de causa a través de las Escrituras. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Lo vamos a leer todos. Porque por un solo Espíritu fueron unos cuantos bautizados, ¿verdad? Así dice. No, ¿cuántos dice? Porque por un solo Espíritu, por el único, el de Dios, el de Yahweh, el del Todopoderoso, el nombre que usted le quiera poner, por él fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya inclusive sean, ya sean israelitas, ya sean griegos, sean esclavos, sean libres, o inclusive seamos nosotros. Y a todo se nos, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? Si yo y otra persona nos dieron a beber del mismo espíritu y por uno mismo fuimos bautizados, si aquel habla en lenguas y yo no, ¿será que yo no tengo el bautismo en el espíritu? No es así, ¿sí? Entonces no es que de un versículo vamos a tomar para podernos juntar y hacer otra secta o otra asamblea. 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados. Que nosotros no lo expresemos, ya vamos a decir que con eso, pero busque conmigo Hechos 2:38. Hay algo que siempre quiero hacer y no se me quita de la mente, así que si me lo puede poner allí, Rosaura, porfa. 78, 72. Ahí en pantalla grande, escríbalo en un pedazo de papel.
y me lo pone, porfa. 78720121. Usted puede marcar a ese número si usted tiene alguna duda de lo que su servidor dice o me he equivocado en algo. Por favor, escriba ahí, no de su nombre, no me adjunte para que yo no vea su foto de perfil y sepa quién es, ¿verdad? Solo escriba allí de un solo, buenos días, hermano, fíjese que usted dijo esto y fíjese que yo pienso que es esto. Y con gusto vamos a empezar a chatear de cuestiones bíblicas. Tiene Hechos 2:38. ¿Qué les dijo Pedro? Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Y cuando nosotros estemos arrepentidos con ese bautismo de agua, ¿qué vamos a hacer después? ¿O qué vamos a obtener después? Y recibiréis los dones del Espíritu Santo. ¿Ah? El don, uno, ¿verdad? Y dice el don que el Espíritu Santo carga. No, ¿verdad? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese regalo? Porque don significa regalo. Entonces el Señor, a través de Hechos, en boca de Pedro, está diciendo que si usted se arrepiente y obviamente se bautiza, dice que justamente va a venir alguien como regalo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo esté como regalo en usted, significa que Él se queda sumergido en usted porque usted se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, y repitiendo lo mismo, cuando usted es sumergido, dejando esa vieja o pasada manera de vivir y sale con Cristo, que juntamente es sepultado y sale a una nueva vida en Cristo. ¿Cómo sale? Arrepentido. Después, obviamente, viene el Espíritu Santo. Entonces, el don es el regalo de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese bautismo que usted tiene el Espíritu? Dice que cuando venimos somos una vida nueva. Esas cosas viejas que nosotros hacíamos ya no se deben hacer más. Entonces nosotros vamos a captar la atención de las personas porque seremos distintos. Ese regalo es el de Espíritu Santo. Ahora quiere decir que recibimos el bautismo, es decir, somos el templo y morada del Espíritu Santo. Hoy solo estoy expresando palabras porque cada una de las palabras que le estoy expresando son las que hemos sacado de los versículos. Así que nada de esto que estoy diciendo en este momento lo estoy inventando. Dios puede permitir que hablemos en lenguas, es decir, en otro idioma. Hola. Excelente. Eso es cierto. Sí. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 13. Lo puede leer todo. Y si no termina en el 13, sigue en el 14 lo que le quiero expresar. ¿Qué? Excelente. Puede hablar en lenguas y lo puede hacer como la Escritura dice, que mientras solo uno hable, los demás callen. Y que después que callen, esté la persona que lo interpreta. Pero si nadie se levanta a interpretar, excelente, cállese usted porque se está beneficiando usted mismo. Y en las asambleas, como dice la Biblia, en las congregaciones, como le llamamos hoy, los beneficiados tienen que ser uno o todos. Entonces la persona debe de callar. Y 1 Corintios 13 o 14 finaliza con lo siguiente, que ante todas las cosas que él ha expresado, inclusive el don de lenguas que ahí lo expresa, dice que permanecen tres cosas. ¿Cuáles son? Es cántico que lo hizo Juan Carlos Alvarado. Ajá, hermanas del canto. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el hablar en lenguas. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿de qué me sirve que les hable en lenguas? Que se me salga por ratos, no me estoy burlando, sino que a veces con ese sentir empiezan, ¿verdad? Como que algo les ha caído. Entonces lo empieza a hablar, pero se baja y empieza a maltratar a los servidores, a hablarles con palabras soeces o como algunos que creen llamarse predicadores, pero lo primero que hacen es insultar y con palabras fuertes en internet. No hay amor en esa persona. Entonces la lengua que está hablando
sería mejor que se le enrollara, ¿verdad? Porque lo que está haciendo no es correcto, ¿sí? Entonces permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hechos 8:17, si todavía tiene Hechos allí, solo adelántese un poquito. 17, son 7 y 7, primero Dios termino en 3 minutos. Aquí viene otro detalle que usted lo ve seguido a través del internet. Recuérdese con lo que empezamos, que tal vez no tenía nada que ver con el tema, pero primero Dios está haciendo eco en su mente, ¿sí? Que dice el Señor que debemos adquirir sabiduría, es decir, de su ciencia. Dice que también debemos adquirir conocimiento, el cual es inteligencia, el saber. Y con todo y esto vamos a hacer las cosas para Él cuando se deben, no cuando yo quiera y cuanta yo quiera hacer, sino que en el orden que Él ha establecido. 8:17 de Hechos dice, entonces les imponían ¿qué? Las manos y recibían. Vaya, si cuando vea hoy esos videos, usted va a observar que la persona se acerca, impone la o impone las manos, pero en el sentido que lo hacen por las palabras que dicen es que como que lo que ellos tienen quieren que usted lo reciba, pero por lo que ellos están orando, y no es así. Dice aquí que les imponían las manos y ellos recibían, pero ante quienes son de lo que quedaron escrito, a quienes en Hechos, que es Pablo, entonces podemos expresar que lo que hacía era esta intención, lo que mi persona no debió haber recibido, porque soy menos que las hojas que se le caen a los árboles, pero aún así tuvo misericordia al quien yo perseguía, que era Jesús, y me ha dado vida nueva, y junto con eso me ha dado a alguien que muchos no comprenden quién es, que es el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia y que esta persona pueda recibir lo que en misericordia a mí me has dado. Pero se lo está orando a Él para que como Él es el que lo da, no nosotros, y ya lo leímos a través de Juan, y quién era Juan, quizás yo ni a Juan le llego también a la bota, ¿verdad? Pero no ocupaba botas. Entonces vemos que el quien lo puede hacer solo es Jesús. Entonces cuando empecemos a tomar esas frases, sabemos que lo estaríamos haciendo mal. ¿Qué otras cosas hacemos mal? Perdón si le repito, pero dice que imponer las manos creyendo que con eso y con la oración que voy a hacer, el Espíritu Santo vendrá sobre las personas. Entonces desde allí estamos mal, porque usted ya leyó que si ya se bautizó también para arrepentimiento. Cuando usted tiene arrepentimiento y sabe que su Señor es Jesús, entonces viene en usted el Espíritu Santo. Que ya otra persona venga y quiera imponer esas manos en estos tiempos, ya no tiene ese efecto que lo tenía antes, ¿sí? E inclusive los nombres que ponemos, hoy campaña, hoy vigilia, oía uno en una radio esta semana, no le voy a decir cuál es, decían más o menos lo siguiente: venga y reciba el bautismo del Espíritu. Lo estoy leyendo porque lo quiero leer tal cual lo dijeron. Reciba el bautismo en el Espíritu. Para eso va a ser esta noche. ¿Cómo están seguros ellos si no son ellos los que lo dan? Sino que es Jesús. Y dice el Señor en su palabra que yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No del que Pedro me señale, no del que Edwin diga, mire qué pobrecita, y la hermana tenga misericordia de él. No, de quien yo, dice el Señor, tenga misericordia. Entonces asegurar eso es un error. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escuchar detenidamente lo que hacemos. Ay, no, qué difícil. Volvemos al principio. El Señor quiere que tengamos conocimiento y que no seamos necios. Otro error, ya lo vimos, es creer que la señal de haber sido bautizados en el Espíritu es hablar en lenguas. Ya vimos que no es una señal, que en su momento sucedió. También ya se le ha expresado aquí y usted recordará para qué se recibió en ese momento. Para que fueran testigos en Judea, en Samaria y en todas las regiones. Y de hecho se cumplió, sí. Usted está en una región muy distinta al otro lado del mundo, donde ni siquiera lo mencionó la Biblia, pero tiene que ver con aquel momento.
en que aquellas personas fueron testigos, usted sigue siendo testigo del Señor Jesús. Creemos que el bautismo en el Espíritu es caminar de una forma específica. No, hermanos. ¿Es saltar de cierta forma? Tampoco, lo acaba de ver bíblico. Creemos que es, entre comillas, ¿verdad?, danzar, porque algunas congregaciones no saben qué es eso y creen practicarlo, pero tampoco. Caer al piso, tampoco. Solo estoy expresando las cosas que he visto y que suceden. Si usted observa, ni siquiera me estoy burlando de ello. Solo de las cosas que yo he visto que hacen, pero a través de los versículos que usted ha leído, no son ciertas. Solo recibieron otro idioma, ¿para qué? Para ir a evangelizar y para ir a ser testigos, no para empezar a hacer cosas. Y volvemos al mismo punto, y si solo esto hubiéramos dicho, ahí hubiera estado el sermón, ¿sí? Que usted vea hacer algo, pero a esa persona la conoce y hizo todo lo que hizo, pero al bajarse no permanece en él la fe, la esperanza y el amor, y de hecho no practica el amor. Desde ahí conoce usted que esa persona está fingiendo su cristianismo. Él no lo sabe, es probable. Acérquese, ayúdele, ¿sí? El libro de Hechos nos muestra que al recibir al Espíritu Santo se fueron a ser testigos en Judea, lo que le acabo de expresar. Fueron a ser ejemplo de vida. ¿Y cómo? Brindando amor, brindando gozo, brindando paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué sucede con eso? Si eso lo seguimos practicando, dice que con tales cosas no hay ley. Si eso lo practicamos hasta el final de nuestras vidas, inmediatamente es probable que el Señor nos diga: vengan, benditos de mi Padre, a las moradas que han sido preparadas para ustedes. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra. Gracias, mi Señor, porque a través de ella nos vuelve a enseñar las cosas que vemos que no son correctas. No significa un movimiento, no significa que soy exclusivo y que lo tengo. Padre bendito, de entre las tal vez 40 personas y más que habemos acá, si usted ha recibido a Jesús, eso significa que usted ha tenido un arrepentimiento. Significa que con lo que usted ha escuchado, puede escribir a ese número que le di y salir corriendo y decir: yo quiero ser bautizado. ¿Por qué? Porque estará reconociendo que quiere seguir arrepintiéndose. Mientras más nos arrepintamos, menos contristaremos, dice la Biblia. Esa palabra ahí está, contristar. Menos contristaremos al Espíritu Santo. Siempre iremos con ese don, con ese regalo inmerecido. Imagínense cuántos regalos inmerecidos tenemos. El estarnos arrepintiendo, tener un Dios que nos permite recibir ese arrepentimiento y otorgarnos ese perdón, nos permite que nuestro cuerpo sea ese templo y morada del Espíritu Santo. Le permite que solo usted en su aposento, usted solito, que nadie lo vea, ore para que Él le recompense en público. Imagínese que por orar y por arrepentirnos, Él nos va a recompensar en público. Pero si habemos dos, la cosa se vuelve distinta y podría ser mejor. Pero si esos dos continuamos y tenemos hijos y también les enseñamos, cordón de 3 dobleces, no habrá quien lo pueda romper. ¿Por qué? Porque cuando van dos, uno puede tropezar y caer, pero el otro, la pareja, le va a decir: vamos, continuemos. Pero si los dos caen, estará ese hijo que con su inocencia les dirá: papi, eso no es correcto. Mami, lo que hiciste ayer no debió ser así. Y regañamos a los niños, ¿verdad? Porque creemos que en esas cuestiones nosotros lo tenemos todo, mas no sabemos que en esa inocencia es Dios hablándonos a nosotros, que debemos rectificar nuestros caminos y cambiar. Usted no va a cambiar para el que está aquí enfrente, peor aún que el que tiene enfrente ahorita es Pedro. Usted tiene que cambiar por su alma. Si usted cambia por su alma, ese reflejo se verá en sus hijos. Ve también como esa pareja en el hogar es parte del equipo, es parte quien va a ayudar. La sociedad sí nos está arruinando completamente con sus videos, con sus caricaturas,
con sus horribles películas. Por eso el Señor dice y nos invita en esta noche a que no perdamos el tiempo. Yo pequé en decirle, aunque sea uno vea y lo demás ocupe su tiempo en algo bueno. Pero Dios ciertamente en la Biblia nos dice que todos debemos ocupar bien el tiempo. Tal vez usted habrá dicho esta semana es que el tiempo no me alcanza. Veamos qué hicimos. ¿Llegó usted al horario correcto a laborar? Sí. Pero vea cuánto tiempo llegó en que en cuanto marcó, llegó a donde está el café, empezó a platicar y comió algo. ¿Se le habrá ido media hora o una hora? ¿Será que su empresa le permite tener un espacio de refrigerio? Si no lo tiene, entonces ante la norma, la ley personal ahí en su empresa, estaríamos mal. Ya no digamos bíblicamente que también nos invita a que no perdamos el tiempo. ¿Qué requiere esto? Que pongamos inteligencia, que pongamos conocimiento. Antes de actuar, decir qué voy a hacer, para dónde voy. Si ordeno esto, me va a quedar más el tiempo. Voy en el bus, ¿qué le importa a la gente? Voy a orar. Dice allí lo que leíamos, que le adoremos, que le cantemos cánticos espirituales. Si el cántico que usted está cantando no es espiritual, cambie de estación. No nos volveremos satánicos por cambiar de estación. Por el contrario, marque todas las que existen. Márquelas. Si en una no hay algo bueno, pase hacia la otra. En la otra sí va a haber un cántico espiritual, cántelo. El pastor que está predicando en una se perdió, pase hacia la otra. Dice el Padre que debemos escucharlo todo. Pero ¿qué necesitamos? Inteligencia. Debemos ser con sabiduría para poder obtener de eso lo bueno, escucharlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo vamos a retener lo bueno si no sabemos qué es bueno? Porque no queremos aplicarle conocimiento, no queremos aplicarle inteligencia, no queremos aplicarle sabiduría. Es que yo no la tengo, entonces está haciendo a Dios que no es Dios y está pecando, porque leímos los versículos que dice que usted y yo le podemos pedir y Él nos va a dar. ¿Sabe cuánto se va a quedar aquí en la tierra? Todo. Las gradas que finalicé la semana pasada se van a quedar. Están bonitas, pero eso es basura para el Señor, ahí va a quedar. La pared por la que se enoja porque tiene que comprar esto, tiene que comprar aquello, y usted la quiere ver repellada y pintada para Navidad. Pues ninguna de las dos cosas es buena. ¿Por qué? Porque todo es efímero, es terrenal, es material. Dice el Señor que hagamos cosas que donde está Él, porque allá ni la polía ni el orín corrompen. Las cosas espirituales son a las que nos debemos de aferrar. Padre bendito, hacemos una pausa para poder obtener algo material y económico que sea para el engrandecimiento de esta obra, que en fe, mi Señor, ya estamos viendo que está avanzando a pasos agigantados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puestos en pie, vamos a depositar.